Buenos días, hermanos. Nuevamente aquí estamos en el programa La última llamada para el pueblo de Dios. El tema de este día tiene que ver con la cuestión de México, de nuestro presidente, ya que el tema en sí es AMLO elegido por Dios, ¿verdad? Bueno, les contaré. De hecho, hace ya tiempo, cuando yo recién acepté a Jesús, ¿verdad? En mi corazón, hubo algo muy especial, ¿verdad? Yo trabajaba en una empresa en la cual tenía que salir a diferentes partes de la República. Y en un tiempo llegué a la ciudad de Chihuahua, ¿verdad? Y cuando me hospedé en el hotel, esa ocasión Dios me mostró dos visiones. Una de esas fue cuando el Señor, vamos, en la visión yo puedo ver una mano grande que entraba en el cielo, y de esa mano estaba empuñada. Cuando se abre salen varias tipos de abejas, ¿verdad? Y en ese momento pues la palabra que fue para esta cuestión era que eran ¿cómo se llama? Pestes. Y pues deduje que pestes viene a hacer enfermedades. Todo esto ocurrió en el 2005. En ese tiempo ocurrieron los asuntos de unas enfermedades que estaban pasando en toda lo que era el área mundial, ¿verdad? Porque había personas en diferentes partes de los países donde usaban mascarillas, igualmente aquí, ¿verdad? Entonces todas estas cosas, como les digo yo, eran nuevas para mí en cierto modo, ¿verdad? En cierto modo, luego les digo por qué. El caso es que después de esto, cuando ya veo esta visión, el Señor me hace ver otra visión más. En esta otra visión miraba lo que es el país de México en su forma, y detrás del país de México había una cascada muy grande, como una cascada donde caían muchas aguas, y esas aguas hacía que saliera un vapor, ¿verdad? Entonces está como les digo, la cascada gigante, el país de México, y en eso hay una silueta que viene caminando como si fuera a entrar a las aguas. Entonces yo pude reaccionar en ese momento, y dije, a mi mente llegó la convicción, la convicción de que era el presidente. Como les digo, todo esto ocurrió en el 2005. De ahí me di a la tarea como un hijo de Dios, les comento, para buscar al presidente, ¿verdad? Y mi idea era entregarle una carta en la cual le expresaba que Dios le había elegido como presidente de México, y pues que tenía una encomienda que hacer, ¿verdad? Yo miraba que el país en sí, pues necesitábamos un cambio en nuestra vida, en nuestras relaciones públicas. Y yo, como otros mexicanos también, veíamos cómo se iba hundiendo más y más en la cuestión de la corrupción, cómo iban incrementándose la maldad en todo el país de México. Entonces, dentro de mi corazón, ¿verdad?, yo creía que esto Dios me lo había dado, ¿verdad? Y como tal, pues tenía que publicarlo, ¿verdad? Pero tenía que ser astuto, ¿verdad?
Entonces, pues me di a la tarea de buscar al presidente. Yo no tenía pues, ninguna relación. Pero como les digo, trabajaba en una empresa en la cual viajaba mucho. Pues, creía yo que pues se me iba a dar esa oportunidad para ir a México, ¿verdad? Y pues yo pensaba en eso, buscaba al presidente. Pasó el tiempo y no pasó nada de eso, y vinieron las elecciones. Entonces, pues hice una carta, ¿verdad? Como les dije. Y esa carta pues se la iba a entregar a AMLO, porque eran diferentes candidatos, ¿verdad? Pero en sí ya el señor, ¿verdad? me había dado ya la convicción de que iba a ser AMLO. Entonces fuimos a un meeting, ¿verdad? Por parte de AMLO. Y pues ocurrió aquí en Guadalupe, Nuevo León. Y ahí vamos mi esposa y mis hijos, ¿verdad? De ahí dentro de toda la aglomeración de gente. Ya nos acomodamos ahí en la valla donde iba a pasar. Y pues dije, pues aquí es un buen lugar. Y estaba preparado yo con la carta. Entonces, pues allá se oye que ya viene el candidato, ¿verdad? Y dije yo, pues bien emocionada, qué bien, qué bien. Y venía AMLO, venía por la línea donde yo estaba. Dije, no, bendito Dios, gracias, ¿verdad? Yo pensaba de esa manera y se la voy a entregar. ¿Por qué? Porque en esa carta se mencionaba esto, ¿verdad? Cómo Dios lo había elegido como presidente para mí, ¿verdad? Todavía no pasaban las cosas, pero yo estaba convencido de ello. Entonces, pues resulta que ya como unas 5 personas cuando ya iba a llegar, cambió de rumbo, cambió para el otro lado, para el otro extremo. Y yo pues me quedé con la carta en las manos. Y dije, oh señor, pues no pasó nada, no llegó. Pero inmediatamente, como venía gente detrás de él, de la comitiva de él, pues reaccioné. Dije, pues se lo entregó a uno, ¿verdad? De sus seguidores ahí, ¿verdad? De su partido, ¿verdad? Y pues sí, se la entregué a uno de ellos, ¿verdad? Si la leyó, no sé, si la leyó, yo en ese momento sentía que había cumplido con eso de entregar la carta, ¿verdad? Entonces pasa el tiempo y no fue presidente, pasa el tiempo. Entonces otra vez se lanza como presidente. Y yo tenía en mi corazón, ¿verdad?, que él iba a ser el presidente. Entonces, pues ya había pasado tiempo de que, como digo, ya estoy caminando el camino del Señor. Y uno de los hermanos en la iglesia en la cual estaba, él era muy entusiasta, ¿verdad? Él decía, Dios me reveló, hermanos, que el próximo presidente de México va a ser AMLO. Y él decía, aquí me lo mostró con unas letras grandes, ¿verdad? Y yo pues oía al hermano y pues me observaba y también lo que Dios me había dado, ¿verdad? Entonces pues resulta que también en estas elecciones no fue así, ¿verdad? No fue de esa manera, no fue presidente. Y este hermano que les comento, pues me decía a mí, porque teníamos una relación muy estrecha, y me decía, hermano, ¿por qué entonces Dios me mostró las letras? Mire, pasaban así, yo las veía. ¿Por qué entonces Dios me mostró? He quedado en vergüenza. Entonces le dije, hermano, tenga paciencia. Dios tiene los tiempos. Él tiene los tiempos en sus manos. Él sabe cuándo va a ser. Si va a ser el presidente, él tiene los tiempos, ¿verdad? Y pues esa vez, en esa ocasión, AMLO, ¿verdad?, se había declarado como un presidente también porque pues, le habían robado la presidencia, ¿verdad?
Y, y pues de esta manera pasaron los años otra vez, ¿verdad? Y la situación de México pues siempre estaba deteriorándose más y más. Este hermano que les comento, ¿verdad? Que dentro de su conocimiento, ¿verdad? Porque él anteriormente un ministerial, ¿verdad? Pertenecía a la policía, él, ¿verdad? A la seguridad del Estado, y él pues decía, es que yo sé cómo está todo el sistema, ¿verdad? Y quisiera que todo esto cambiara. Sinceramente, pues dentro de mi corazón también había esa necesidad de cambio, pero yo tenía, como les digo, aún esa imagen bien presente, bien grabada, de lo que Dios me había mostrado, ¿verdad? Y para mí tenía mucho sentido, mucho sentido el hecho de que fuera así, que se hubiera visto entre las aguas, porque para nosotros los cristianos entrar a las aguas es precisamente cuando nosotros damos el paso de obediencia para el bautizo, para bautizarnos, ¿verdad? Y de esa manera yo decía, Dios tiene el tiempo, ¿verdad? Y así fue, pasó el tiempo, ¿verdad? Entonces, en las elecciones, porque decían a la tercera va la vencida, ¿verdad? Pues nuevamente AMLO es candidato para la presidencia de México. Bendito Dios, ¿verdad? Fue el presidente. Entonces, ¿por qué les digo yo, hermanos, que Dios, ¿verdad? Elige, y Él tiene el control de todas las cosas, ¿sí? Les explicaré que en Daniel, en el libro de Daniel, ¿verdad? Precisamente Daniel 2, en el versículo 16, ¿verdad? Menciona cómo pues Daniel le están pidiendo, ¿verdad?, que él descifre, ¿verdad?, pues una visión que tuvo Nabucodonosor, ¿verdad? Y él pide, ¿verdad?, a sus amigos, ¿verdad?, de que oren para que les sea revelado lo que les está pidiendo, ¿verdad? Y en el versículo, ¿verdad?, dice en el versículo 16, dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey, ¿verdad? Ok. Y así fue como Daniel le pide a sus amigos que oren, ¿verdad?, para que se les fuera revelado. Y pues resulta, ¿verdad?, que en el versículo 19 nos dice, ¿verdad?, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo, ¿verdad? Y dice Daniel, y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Los entendidos, pues venimos a ser nosotros, hermanos, los que estamos en el camino del Señor, los que vemos esa comunión, los que tenemos la comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, él es el Dios del universo, Él es el Dios de toda la tierra. Dice, Él pone reyes y quita reyes, ¿verdad? Por esa misma razón yo les decía, pues sí, AMLO fue elegido por Dios, ¿verdad? Y también les tengo otra lectura, ¿verdad?, donde está en San Juan 14:26, ¿verdad? Respecto a nosotros, ¿verdad?, como los hijos de Dios, que ya hemos creído y hemos aceptado a su Hijo como nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces Él dice, ¿verdad?, que nos va a mandar al Espíritu Santo, ¿verdad? En el capítulo de San Juan 14:26 dice así, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, ¿verdad? Entonces Él nos va a recordar todas las cosas
¿verdad? Y vamos a entender, vamos a ser entendidos en la palabra, ¿verdad? Vamos a creerle a Dios, ¿verdad? Y es bien importante esto, ¿verdad? De que Dios nos habla por medio de visiones, por medio de sueños, pero hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado. Yo de hecho les digo, yo no me siento profeta, ¿verdad? De ninguna manera, solamente que Dios nos da ese don de profecía y pues todo lo podemos tener, hermanos, ¿verdad? Bien, en el capítulo de San Juan 16, 13, fíjese lo que dice la palabra de Dios. San Juan 16, 13, ¿verdad? Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjese bien aquí, dice, Él os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Que habrán de venir? ¿En qué tiempo? En todas las edades, ¿verdad? Sí, en todos los tiempos, ¿verdad? Ahorita nosotros estamos en el tiempo, ¿verdad? En los últimos tiempos, y también tenemos el Espíritu Santo. Entonces Él nos va a prevenir, ¿verdad? De las cosas. ¿Ok, hermanos? Entonces el Señor, ¿verdad? Nos da esta bendición, ¿verdad? De que somos sus hijos y Él nos cuida, nos protege y nos previene, ¿ok? De las cosas que van a venir, ¿verdad? Y hay otro versículo más también donde yo les puedo decir, AMLO fue puesto por Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué razón? Fíjense bien, en Juan 19:10, ¿verdad? Al 13, dice así, dice así, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para salvarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Sí? Y así podemos seguir leyendo, hermanos, ¿verdad? Entonces, Dios es el que pone reyes y quita reyes. Amén. Y Dios nos ha dado su Espíritu Santo a todos aquellos que hemos aceptado a Jesús, y Él nos previene, Él nos consola, ¿verdad? Nos da consuelo, ¿ok? Entonces, Dios nos ama, ¿ok? Y nos da las cosas que habrán de venir. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, de esta manera, quería yo comunicarles esto, ¿verdad? Me siento muy bendecido al poder realizar otra vez pues, este video y saber que seguimos en contacto. Dios los guarde. No olvide de suscribirse, ¿verdad? Y pues también si les gustó este video, pues darle la manita para arriba. Dios les bendiga.